Haciendo un breve recuento de los pasajes que hemos narrado hasta ahora, recordamos a Abraham y Sara, que ya muy mayores, Dios les concedió la fortuna de tener un hijo al que llamaron Isaac. En otro pasaje nos cuentan de Isaac y Rebeca, quienes tuvieron un hijo al que llamaron Jacob. Jacob era un hombre rico que vivía en Canaán y tuvo 12 hijos, pero fue por su hijo José por quien sintió una especial predilección. Los hermanos vendieron a José como esclavo a unos mercaderes que le llevaron a Egipto. Allí José se ganó el favor del rey egipcio y fue famoso por saber interpretar los sueños. José trajo a Egipto a sus hermanos y a su padre Jacob. Ellos eran todos hebreos y como muchos hebreos más, acabaron siendo esclavos en tierras de Egipto. Escuchemos entonces el pasaje de hoy que se titula Moisés en las aguas del Nilo. Muchos años después de la muerte de José, Egipto tenía un nuevo rey que era muy cruel con el pueblo de José, los hebreos, que vivían en Egipto. Les hacía trabajar como esclavos. Les obligaban a fabricar ladrillos de barro para construir grandes ciudades y templos para el rey y a trabajar en el campo. Los hebreos trabajaban duro desde muy temprano por la mañana hasta muy tarde por la noche, vigilados por los guardias egipcios, y si intentaban descansar, los azotaban. Para entonces ya había tantos hebreos en Egipto que el rey temía que se rebelaran contra él y le arrebataran el trono. Dictó una nueva ley y ordenó a sus soldados que mataran a todos los bebés hebreos varones recién nacidos. Una madre hebrea logró ocultar a su bebé recién nacido llamado Moisés hasta que cumplió los 3 meses. Pero a medida que el niño crecía, temió que los soldados egipcios le oyeran llorar, le encontraran y le mataran. Un día recogió a Moisés y bajó a hurtadillas hasta la orilla del río. Allí tejió un cesto de juncos y cubrió el exterior con alquitrán para que el agua no entrase. Cuando terminó de hacerlo, acostó a Moisés en el cesto. Estaba profundamente dormido. Puso el cesto en el agua con suavidad y el cesto se alejó flotando sobre el gran río Nilo. La hermana de Moisés estaba oculta entre los juncos. Vio cómo el cesto se alejaba flotando río abajo. Lo siguió caminando por la orilla para ver a dónde se dirigía. Un poco más adelante, a lo largo de la orilla, la princesa de Egipto bajó al río a nadar con sus criadas. Vio el cesto flotando sobre el agua entre los juncos. «Traed ese cesto aquí», ordenó a una de sus criadas. Esta recogió el cesto y se lo trajo. Cuando la princesa vio al bebé, dijo: «Debe ser un niño hebreo». En ese instante, Moisés se despertó y lloró un poco. La princesa sintió tanta lástima por él que decidió quedárselo. La hermana de Moisés observaba oculta entre los juncos. Vio lo que ocurría y corrió hasta la princesa. «¿Quieres una niñera hebrea para que te cuide del bebé?», le preguntó. «Sí», dijo la princesa. «Traedme una», ordenó. La hermana de Moisés corrió rápidamente hasta donde estaba su madre y le contó lo ocurrido. Después llevó a su madre ante la princesa. «Toma este bebé y cuídalo, te pagaré bien», le dijo la princesa. Muy contenta, la madre de Moisés se llevó a su hijo a casa y le cuidó. Ahora estaba a salvo. Moisés se quedó con su madre y el resto de la familia hasta que fue lo bastante mayor como para volver junto a la princesa. Entonces la madre le llevó al palacio.
Ahora es mi hijo, dijo la princesa. Moisés creció en el palacio junto a la princesa. Le trataron como si fuera un príncipe egipcio, pero nunca olvidó que en realidad era un hebreo. Moisés llegó a ser el profeta más importante para el judaísmo. Fue quien liberó al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. El pasaje que escucharemos a continuación se titula Moisés conduce a su pueblo fuera de Egipto. Veamos qué sucedió con Moisés y qué le dijo Dios que hiciera. Moisés era un hombre importante en Egipto. Sin embargo, sentía gran tristeza cuando veía lo mal que los amos egipcios trataban a sus esclavos hebreos. Un día vio como un egipcio azotaba a un hebreo. Moisés mató al egipcio, pero alguien le vio. Moisés sabía que el rey se enteraría y que le condenaría a muerte. Moisés huyó al desierto y vivió allí mucho tiempo. Un día vio una zarza que ardía, pero que no se consumía. Cuando se acercó a ella, Dios le habló. «Debes ir a Egipto», le dijo Dios. «Lleva contigo a tu hermano Aarón y pide al rey que deje salir a los hebreos de Egipto. No lo permitirá, pero yo le obligaré a hacerlo. Entonces todo el mundo sabrá que soy Dios. Conducirás a los hebreos a una tierra donde serán libres y tendrán abundantes alimentos». Moisés no quería ir, pero sabía que debía obedecer a Dios. Él y Aarón fueron a ver al rey y le pidieron que dejara libres a los hebreos. El rey se enfadó mucho, dijo que no dejaría marchar a los hebreos y les obligó a trabajar aún más duro. Moisés estaba desesperado. Le pidió a Dios que le ayudara. Después volvió a ver al rey. Moisés advirtió al rey que si no dejaba marchar a los hebreos, Dios haría que sucedieran cosas terribles. Pero el rey seguía negándose. Entonces, cosas terribles empezaron a suceder. Lo primero que ocurrió fue que el agua del río se volvió de color rojo y nadie pudo beberla. Una semana después, miles de ranas surgieron del río y se metieron en las casas de los egipcios. Después, nubes de moscas repugnantes invadieron el palacio del rey y todas las casas, salvo las de los hebreos. Pero el rey no dejó que se marcharan. Entonces empezaron a morir los animales y los egipcios se enfermaron. Sus cuerpos se cubrieron de llagas atroces. Después hubo unas tormentas espantosas. El granizo aplastó la cosecha y grandes enjambres de langostas se comieron lo que quedaba. Pero el rey seguía impidiendo que los hebreos se marcharan. Lo peor de todo fue que una noche murió el hijo mayor de las familias egipcias. Dios había dicho a Moisés lo que los hebreos debían hacer para mantenerse a salvo. Cada familia sacrificó un cordero y pintó la jamba de la casa con un poco de sangre. Después asaron el cordero y lo comieron con pan ácimo y hierbas. Dios dijo que los hebreos siempre deberían recordar el día que la muerte pasó a su lado y celebrarlo como un día de fiesta especial. Finalmente, el rey dijo que los hebreos podían marcharse. Abandonaron Egipto al día siguiente. De día siguieron una columna de humo y de noche una columna de fuego que Dios les había enviado. El rey cambió de parecer y envió a su ejército tras los hebreos. Los hebreos les vieron llegar y se llenaron de terror.
Delante de ellos estaba el mar Rojo y detrás los soldados del rey. Moisés les dijo que no temieran, porque Dios les ayudaría. Levantó la mano y un fuerte viento del este, enviado por Dios, apartó las aguas, formando un paso seco para que pudieran atravesar el mar. Pero cuando los soldados egipcios intentaron seguirles, el mar se cerró y todos los soldados se ahogaron. Por fin los hebreos eran libres y podían ir a la tierra prometida.